Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la edición del domingo de La Contracrónica, que, como bien sabéis, se llama Contrarréplica. Contrarréplica porque básicamente replicáis todo lo que he venido diciendo yo a lo largo de la semana anterior y de cuando queráis. Nos enzarzamos, como sabéis, en debates de lo más variado. Y es el programa que es vuestro, todos los días entran los oyentes, pero el domingo es el día que el programa, que la Contracrónica la hacen literalmente suya, o la hacéis literalmente vuestra, mediante llamadas. No llamadas telefónicas, sino mensajes de voz de WhatsApp. El número de WhatsApp al que tenéis que enviar, en el caso de que no lo conozcáis, lo digo todos los domingos, también todos los sábados, por cierto, es el siguiente, es el 690 82 7909. Repito una vez más, 690 82 7909. Bien, en el supuesto caso, o no tan supuesto, porque es muy habitual que me lleguen mensajes, notas de voz desde lugares lejanos como Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, etc. En ese caso, lo que tenéis que poner delante en el teléfono, tenéis que poner más 34, porque si no el mensaje no me va a llegar. Una vez tengáis esto, grabáis una notita de voz, muy sencillo, un minuto y medio sobre un tema, una reflexión, una pregunta, algo de lo que yo haya hablado a lo largo de la semana anterior o hace un año, si es que habéis escuchado un programa del archivo de hace un año, y ya está, me lo enviáis y yo lo paso. Lo que no paso son insultos, eso sí, aunque en honor a la verdad, en año y pico que vengo haciendo la contrarréplica no ha entrado ni un solo insulto, lo que viene a confirmarme que tengo los mejores oyentes de la radio en español. Muy bien, pues dicho esto, vamos directos a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con ese lujo uruguayo que tenemos en la Contracrónica, que se llama Andrés y que ayer estuvo por aquí. Estuvo recomendándonos una novela de Umberto Eco. Hoy lo que nos quiere hacer es un comentario sobre eso que comentaba yo hace, pues no sé si la semana pasada o la anterior, del vosotros y el ustedes. Apreciado Fernando, apreciados compañeros de la Contracrónica, una notita a propósito de ustedes y vosotros. En la América de habla hispana, el uso de vosotros cayó en desuso hace mucho tiempo, tanto en el lenguaje oral como en el escrito. Ustedes es tanto el plural de usted, trato formal, como el plural de tú o de vos, trato familiar. En Uruguay no nos da risa, simplemente suena afectado, arcaico. Puede que se oiga todavía en discursos de algún acto patriótico. En España es claramente el plural de tú. Un amigo se dirige a sus amigos con el vosotros, lo mismo que un padre a sus hijos. Una vez, mirando una sesión de las Cortes en televisión española, escuché el ustedes en boca de la presidente que intentaba poner orden. Señorías, ustedes... Y ahí seguía su reprimenda. Nunca me sonó el ustedes tan solemne como en esa ocasión. Cuando he estado en España, he tenido en cuenta esa diferencia y he usado el vosotros y no el ustedes al hallarme entre gente a la que normalmente tuteaba. Cuando he recibido en Uruguay gente de España, les explico cómo funciona aquí. Un cordial saludo desde la República Oriental del Uruguay. Bueno, Andrés, la próxima vez que vuelvas por España, no dudes en llamarme, llámame de hecho, porque yo a ti no te voy a tratar ni de tú ni de usted. A ti te voy a tratar, por ser vos quien sois, te voy a tratar de Su Majestad Oriental. Con no menos de eso me pienso conformar. Así que ya sabes, en cuanto aparezcas por aquí, me pegas una llamada, o me dejas un mensaje aquí en el mismo WhatsApp del programa,
y ya puestos hasta podríamos hacer una contracrónica. Sería la mejor contracrónica del año, sin ninguna duda. Bien, esto de vosotros y ustedes, que lo comentaba de refilón hace un par de semanas, que algunos hispanoamericanos me habían dicho que eso de vosotros les sonaba un poco extraño y tal, pues es una de esas diferencias entre el español peninsular y el americano que primero llaman la atención. Y digo peninsular, y cuando digo peninsular digo bien, porque en Canarias también dicen ustedes, no dicen vosotros. Es una de las cosas más llamativas entre el español de las Canarias y el español de la península. Bueno, en el de Guinea Ecuatorial sí dicen vosotros, por los guineanos con los que he hablado, así que serían el peninsular y el español guineano. Por eso cuando estás por primera vez con un venezolano o con un peruano o un argentino y te dice ustedes, pues te lo tomas como, bueno, ¿qué le habrá pasado? Y cuando estuve en la universidad tuve un compañero que era peruano, que estaba ya en primero de carrera, y recuerdo en cierta ocasión que nos decía, pues había un grupo de amigos que había echado, nos decía algo así como, bueno, como ustedes saben, y nos quedamos todos mirándole y decimos, bueno, macho, no te pongas así, tampoco es que es eso, no nos trates de usted, que hay confianza. Y claro, es que estaba tratándonos de usted, estaba llamándonos ustedes porque precisamente por eso, porque había confianza, porque nos consideraba ya sus amigos, sus compañeros de clase y nos llamaba de usted, y nos decía ustedes, pero nosotros lo entendíamos justo al contrario. Luego ya en tercero entró un estudiante argentino que era de Neuquén, recuerdo, de la Patagonia, y este también decía ustedes, porque claro, ya nos había pillado, ya estábamos rodados y sabíamos que si decían ustedes significaba nuestro vosotros. Pero bueno, y ya para terminar con este tema del ustedes, el vosotros y demás, si queréis aportar alguna cosa más, va a ser bienvenida siempre, pues le voy a ceder la palabra a Francisco de Quevedo, gran poeta, gran literato y además ilustre paisano mío, cuando decía eso de jueces seréis vosotros, belgas y alemanes, y veréis si es la elegancia ajena de nuestra lengua, cuando yo, rudo discípulo de los doctos varones de España, la hallo con facilidad. Bien, para que veáis que esto en el siglo XVII también decíamos, por estas latitudes, decíamos nosotros y vosotros. Bien, seguimos con Rodrigo, que es un oyente de Gijón, en Asturias, que quiere un comentario sobre Ana Gabriel. Bueno, quiere que el comentario lo haga yo. Me gustaría que hicieras un pequeño comentario sobre la noticia que ha aparecido en los medios de Ana Gabriel, nuestra querida ex dirigente de la SCUP, que se ha ido nada menos que a Suiza a preparar su defensa. Entiendo que no le podemos pedir que se vaya a Venezuela o a Cuba, porque son países que están muy lejos, tampoco la ideología va a llegar tan lejos, pero se tiene que ir a Suiza. No quiero comentar nada más, prefiero que lo hagas tú y, que nos digas tu opinión. Muchísimas gracias. Bueno, Rodrigo, que pareces nuevo, de verdad. A ver, Ana Gabriel es comunista, pero no es tonta. No se va a ir a Venezuela a pasar hambre o a morirse por una infección, que ya sabes los problemas que hay con las medicinas. Podrías decir, bueno, es que ella es amiga del partido que gobierna y entonces no le va a faltar comida. Bueno, no le va a faltar, o quizás sí, que al final en estos países uno nunca sabe muy bien, incluso los exiliados políticos, dónde terminan cayendo. Así que lo que ha hecho es irse a Lausana, a Suiza, no sé si está en Lausana o en Ginebra, tan ricamente, pues como hizo la reina Victoria Eugenia, la abuela del rey actual de Felipe VI, que se exilió allí después de la guerra. Es decir, un lugar, un retiro real. ¿Quién se va a ir a...? Bueno, entre otras cosas porque es que es un país especialmente caro en el que vivir. Alquilarse un apartamento en Ginebra o en Zúrich o en Lausana, sé que tengo algunos oyentes de la contra que están allí viviendo, no están exiliados ni desterrados, se han ido allí porque han encontrado un buen empleo y ellos saben mejor que nadie el coste de la vida en Suiza no es precisamente barato. Lo que sí es una vida bastante plácida y tranquila, porque Suiza es de esos países los que no suelen pasar muchas cosas, o al menos muchas cosas malas. O es uno de esos países en los que lo peor que te puede suceder es morirte de aburrimiento, que también, especialmente si estás en la Suiza rural, no tanto en las ciudades grandes. A Ana Gabriel, de cualquier modo, yo la verdad es que me sorprendió cuando me enteré esto de que se había ido a Suiza, porque imaginé que le iba a echar más valor, sinceramente. Yo la tenía en una posición muy alta, la veía como la auténtica revolucionaria, heredera de aquellos anarquistas catalanes de principios del siglo XX. Pero no, parece ser, y a los hechos me remito, que no está dispuesta a pasar ni un día entre rejas.
Y eso que a ella se le acusa de mucho menos que a Puigdemont, es decir, que no se enfrenta a penas de prisión larguísimas ni nada por el estilo. En fin, yo que ella, porque ahora ya sí que se puede decir que ha cometido un delito grave, que es hacer caso omiso de la justicia, ser un prófugo de la justicia, y eso la justicia no lo perdona, no solo en España, sino en ningún país, es decir, que te des a la fuga, que no colabores con ella, en una palabra. Pues por eso mismo yo, y si fuese ella, si estuviese dentro de su propia piel, iría habituándome a vivir allí y no salir muy lejos, porque en cuanto cruce la frontera con Francia o con Alemania o con Italia, Suiza o con Austria, que también hace frontera Suiza con Austria, es decir, todo países de la Unión Europea, lo más probable es que la trinquen, es decir, que la policía la detenga y se vean las mismas que se ve Puigdemont ahora mismo, pues en una cárcel alemana o francesa, esperando a que un juez decida si la extradita o no la extradita. En fin, este tema, como bien sabemos, a muchos les ha pillado por sorpresa, especialmente a ellos, pero es que esa aventura tenía un coste, deberían haberlo descontado. Si yo mañana quiero la independencia de Madrid y me meto a esto profesionalmente, quiero decir, y me dedico a agitar y a decir que el día de mañana, en cuanto yo gobierne y los míos vamos a separar Madrid del resto del país, asumo que estoy vulnerando la ley y que si me pillan, no colgarme no, porque en España no cuelgan a nadie, pero sí desde luego que voy a tener problemas con la justicia. Eso lo sabía Washington y los suyos y los padres fundadores cuando decidieron declarar la independencia de los Estados Unidos. Entonces, cuando redactaron la Declaración de la Independencia, lo he comentado ya aquí, creo que fue Jefferson, mira a todos los demás y les dice, bueno, caballeros, o nos colgamos todos de esta Declaración de Independencia o el rey nos colgará por separado. Bueno, tenían clarísimo que habían dado un paso y que ese paso, si no conseguían salirse con la suya, iba a tener consecuencias muy negativas para ellos. Muy bien, vamos a seguir, vamos con Marcos, que es un oyente también asturiano y que tiene un comentario sobre el tema este de la música étnica, que han salido ya no sé cuántos, a raíz de aquel oyente que decía que no escuchábamos música de Brunei, creo recordar, o de Indonesia, de no sé dónde, porque el capitalismo, que es muy malvado, nos está continuamente teledirigiendo mentalmente para que escuchemos a autores occidentales. Especialmente, no sé si comentó en lo del reggaetón, lo comenté yo, entonces le llevé la contraria y le dije que no, que yo realmente había elegido lo que me gustaba y que no escuchaba música tradicional de mi lugar de nacimiento, sino que me gustaba la música clásica. Bueno, pues Marcos quiere apuntalar el mismo tema con algunos datos más. Buenas, Fernando. Acabo de escuchar ahora en la contrarréplica otro oyente de la Contracrónica hablando sobre el capitalismo y la música, Francisco, un poco bastante en contra del capitalismo y de las teorías liberales y eso. Y a ver, yo eso quiero decir con respecto a la música. Mira, yo soy asturiano y el único motivo por el que no me paso la vida escuchando tonada es porque he podido escuchar otras opciones diferentes y me han gustado más. Simplemente. Es que es tan simple como eso. Y eso de que las músicas tradicionales se degradan, no, eso no es verdad, porque es que sabes lo que pasa, que el jazz y el blues y todo eso, y el rap, es música negra en Estados Unidos, que no se hubiera creado en Estados Unidos si no hubiera sido por los negros y por la influencia africana. Entonces, quiero decir, o sea, lo único que da el capitalismo son opciones y la gente las toma o las deja, punto, no hay más. Y nada, solamente eso. Muchas gracias. Efectivamente, Marcos, así es, opciones, las mismas que les faltaron a nuestros ancestros, que acabaron hartos de jotas y de panderetas, porque la música tradicional española es esa, jotas, bueno, bailes tradicionales, tíos con la pandereta, la dulzaina y poco más, no es una música especialmente rica. No sé, claro, cuando tienes la posibilidad de elegir y escuchas, por ejemplo, esto que está sonando por debajo, que es de Wolfgang Amadeus Mozart, pues decides escuchar la obra entera de Mozart, pero acto seguido dices, bueno, esto es buenísimo. Y luego ya meterte, una vez te has escuchado toda la obra o todo lo que has podido acceder a ella, pues meterte un chute de Mozart con regularidad. No sé si todos los días, pero casi. Por cierto, lo que suena, por si alguno pregunta, es el concierto para piano y orquesta número 26, que fue el primero que yo escuché en toda mi vida, cuando era un niño de unos 9 o 10 años. En aquel entonces, y fijaos que me acuerdo todavía, aquel momento, la primera vez que lo escuché,
pues era un cassette, una cinta de cassette de esas antiguas, de los años 80. Pues en aquel entonces decidí que pudiendo comer solomillo a diario, ¿por qué iba a comer callos? Porque tengo que estar aguantando otras cosas cuando realmente hay algo tan bueno. No sabía ni quién era Mozart, no conocía los instrumentos, pero aquello me sonaba literalmente a gloria. Un oyente de la República Dominicana que se llama Arnold tiene una petición para el programa, para que se haga un programa sobre este tema que nos apunta. Me interesa que por favor hagas un programa de lo que ocurre en la República Dominicana. El partido de gobierno quiere nuevamente modificar la Constitución. Muchos actos de corrupción, una economía en declive, el turismo cada día peor, para que por favor tenga eso pendiente. ¿Y cuáles son las perspectivas para toda la región del Caribe? Pues mira, Arnold, sé lo de Danilo Medina y su reforma constitucional, la que pretende hacer, la segunda, por cierto, quiere ser reelegido por tercera vez, pero al parecer los dominicanos no están muy de acuerdo. Por lo menos es hasta donde yo he leído, lo vi en una noticia hace no mucho, 15 días, una cosa así. Y bien, si los dominicanos no están muy de acuerdo, no recuerdo el porcentaje, pero que era por encima del 60% del país que estaba en contra de que este hombre se hiciese reelegir otra vez. Él fue elegido en 2016, así que todavía le queda, pero ya modificó, como os decía antes, modificó la Constitución para poder ser reelegido una segunda vez. De que Danilo Medina, que es el presidente de la República Dominicana, estaríamos un poco de prestado o de rebote. Si la cosa se complica, es decir, si este tipo, a pesar de que los dominicanos no quieren y él sí quiere, y parece ser que quiere, seguir siendo presidente hasta el día del juicio final, bueno, pues en ese caso, que decir que quiere pasar por encima de la Constitución una vez más, pues naturalmente que haré un programa. Yo sigo toda la actualidad, no toda, pero sigo la actualidad de todos los países de habla hispana. Y ojo que mi trabajo me lleva, tranquilamente 1 hora diaria. Puedo pasar mirando teletipos sobre distintos países, estoy a través de un servicio que se llama Feedly, estoy suscrito a los RSS de prácticamente todos los periódicos importantes de Hispanoamérica y voy viendo y me voy haciendo una idea y haciéndome un relato en la cabeza. Pero claro, son muchos países y la actualidad al final pues manda. O la actualidad de los más grandes es la que suele marcar la agenda. Bien, seguimos. Vamos con Max Sánchez, un oyente que está en California y que es de California, por cierto, que quiere continuar con el debate del gentilicio de los Estados Unidos. Yo creo que en cuanto al tema del gentilicio americano o el uso del término americano, yo creo que el más apropiado es americano, pues todo el mundo lo entiende, a pesar de tanta ambigüedad, según vosotros. Todo el mundo, desde Chile hasta China, entiende americano como, pues, alguien de los Estados Unidos de América. El término norteamericano me suena absurdo y raro, de hecho, a pesar de tanto uso en español. Y yo, que soy americano y que he vivido en muchas partes, siempre me he identificado como americano y todo el mundo me ha entendido. ¿Ok? O sea, gracias. Pues sí, Max, es así. Todos lo entendemos. A mí me viene alguien y me dice, ¿este de dónde viene? Es americano. Pues ya sé que es de los Estados Unidos. Y en español es así, pues que en inglés, por supuesto. Y me consta que en francés también. Lo sé por Casablanca. Rick's Café Americain. Pues café americano no es café de un tipo de Bolivia. Es café americain, que es Rick's, es un americano, es un gringo. Es decir, yo creo que prácticamente en alemán también, del Amerikanische Freunde, que es el amigo americano. Es el amigo americano, pero no un tipo que se lleva de Panamá o de Costa Rica. Es el amigo americano, un tipo de los Estados Unidos. Así que ese gentilicio americano, por extensión, en prácticamente todos los idiomas, automáticamente identificamos que viene de los Estados Unidos. Pero que sea común no significa que sea correcto. A ver, me explico. En España tenemos la costumbre, no lo sé en Estados Unidos, pero aquí tenemos la costumbre mala, por cierto, de decir ingleses para todos los británicos. Y decir Inglaterra en la lengua común, la lengua coloquial, cuando decimos, no, este viene de Inglaterra, bueno, pues el tipo a lo mejor es escocés o irlandés o qué sé yo, de Gales, pero le llamamos inglés a él y
y pensamos que viene de Inglaterra. Y los británicos se quejan con razón. Ya, que yo no soy... Es como si a los españoles se les llamase castellanos, a todos los españoles. Pues se ofenderían con razón los andaluces o los catalanes o los gallegos. Ya, no nos tenéis que llamar castellanos porque no los somos. Bueno, aunque a mí la verdad que en América que nos llaman gallegos me encanta, que nos llaman así, especialmente en el cono sur. Pero bueno, al margen de eso, de los gustos de cada uno, el hecho es que no es correcto. Y es por eso que estamos aquí debatiendo cuál sería el gentilicio más correcto para los habitantes, los naturales de los Estados Unidos de América, los naturales y los naturalizados, por supuesto. Yo ya he propuesto uno, hace tiempo, hace meses, que es gringo, que también lo entiende todo el mundo, es decir, no hay que andar explicándolo. Si yo digo gringo, todo el mundo sabe lo que significa gringo, en español desde luego, pero es que si dices gringo en inglés también sabe lo que significa, no tiene una carga despectiva. Es decir, yo cuando digo gringo no estoy pensando en nada malo. Bueno, los hay que basta con decir americano y ya lo cargan de pues eso, de negatividad, aquello que hablaba yo ayer, de imperiofobia. Pero bueno, quitando eso, cuando hablamos de los gringos y tal, y tampoco en Hispanoamérica, lo de gringo tiene una carga negativa y además no patrimonializa todo el continente. De ahí que bueno, el debate sigue abierto, por supuesto. Ya tenemos tu aporte, que nos ha sido muy útil porque has aplicado un poquillo de sentido común, y es cierto que todo el mundo entiende cuando se dice americano. Vamos con otro oyente, en este caso es José Antonio, que es de Barcelona, que quiere darme un buen y merecido tirón de orejas. Hoy quería corregirte una cosa que has dicho que no es correcta, que has dicho que se habla chabacano en Filipinas y el resto del país habla tagalo. No es correcto. El tagalo se habla en una parte de la isla del norte, de la isla de Luzón. En el norte de Luzón hablan otro idioma completamente diferente al norte de las cordilleras, que se llama que se llama ilocano. Y si vas por esa zona, no, en tagalo es muy difícil que te entiendan. Por eso necesitan ellos el inglés. Y luego por el sur pasa lo mismo. Hablan en las Islas Bisayas, lo que hablan es el bisaya o cebuano, que también es completamente diferente. Se habla casi tanto como el tagalo. Y normalmente la gente por esta parte no quiere aprender tagalo, tienen problemas con el gobierno. Luego en la isla de Mindanao hablan mucho también cebuano y hay muchos idiomas, muchos dialectos de los musulmanes. En la isla de Palawan, que es la isla occidental, es muy bonita, ahí sí se habla algo de tagalo. Entonces, aparte, no estoy de acuerdo en que sea inteligible el chabacano de Zamboanga con el español. Mi suegra, su lengua materna es el chabacano y no nos entendemos. Tenemos que hablar en inglés porque en chabacano nos cuesta mucho. Utiliza muchas palabras en castellano, pero las estructuras gramaticales son diferentes y es complicado, ¿eh? Pasa también un poco el tagaca. Todos los otros idiomas utilizan muchas palabras españolas, sobre todo de ropa, de comida, pero eso, se entienden palabras sueltas, pero es muy difícil. El tagalo, el ilocano, el cebuano utilizan muchas palabras españolas. Y el chabacano sí que es una especie de broken Spanish, pero es complicado entender. Mi suegra estuvo aquí en España y no se entendía con la gente. Aprovecho para recomendarte que hagas una contrahistoria sobre cómo se fue perdiendo el español de Filipinas. Es una historia muy poco conocida y muy interesante. Gracias. Pues sí, José Antonio, todo lo que dices es cierto. El tagalo es la lengua originaria de la isla de Luzón, a pesar de que la tendemos a pensar que es la lengua de todas las Filipinas. No lo es. Ojo, que tampoco es culpa nuestra. El tagalo se convirtió en la lengua nacional de Filipinas a raíz de la independencia. Lo utilizaron como los propios filipinos o el gobierno filipino, que no sé si fue en los años 20, una cosa así, cuando ya los estadounidenses estaban retirándose, como lengua nacional. Porque en ese momento y hoy el archipiélago tenía decenas de lenguas, no sé cuántas tiene, pero más de 100, desde luego. Es un archipiélago con decenas de islas, si no miles, grandísimo. Las Filipinas son gigantescas y bien, allá donde hay archipiélagos, sobre todo tan grandes, pues aparecen las lenguas que da gusto. De hecho, en la isla de Nueva Guinea, que está justo debajo de las Filipinas, más al sur, ya entre las Filipinas y Australia,
Se hablan no sé cuántas lenguas, y eso que es una sola isla, pues son valles muy cerrados, pueblos muy atrasados, y entonces mantienen, creo que es el lugar con mayor densidad lingüística del planeta, la isla de Nueva Guinea. Bien, en este caso, el tagalo lo que es oficialmente es el idioma nacional. Creo que tiene 2 oficiales, uno es el tagalo y el otro es el inglés, y oficialmente se le denomina filipino. Fulanito está hablando en filipino, es que está hablando en tagalo. Luego tenemos el tema del chabacano. El chabacano es una lengua criolla, no es español, por eso se le llama chabacano, es una lengua distinta. Es una lengua que se habla en la isla de Mindanao, del sur de Filipinas, y la base del chabacano es el español. Vamos, yo nunca he estado en Filipinas y todo lo que sé del chabacano pues es lo que uno puede conocer a través de la red, por curiosidad, evidentemente. Hace muchos años, cuando la red no había tanta variedad de temas y no era tan rápida, pues me costaba más encontrar cosas. De unos años a esta parte, basta con que te intereses por un tema y encuentras de todo. Además, la red lleva muchos años audiovisualizada. Yo había leído en chabacano, era cosa de, no sé, 15 o 20 años, y me parecía bastante similar, pero es que cuando empezó a entrar el audio y el vídeo en la red, una de las cosas que busqué era cómo sonaba el chabacano hablado. Me he leído textos, he visto vídeos, he escuchado audios en chabacano y yo al menos lo entiendo. Mira, me he buscado un texto que conociésemos todos, que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro en chabacano de Zamboanga. Zamboanga es la ciudad donde más se habla, que está en el sur de la isla de Mindanao. Lo hablan aproximadamente 1 millón de personas, es decir, no es una lengua con 10.000 hablantes, perdida de la mano de Dios, que está desapareciendo, para nada, es un idioma que tiene bastante vitalidad, el chabacano de Zamboanga. Bueno, pues el Padre Nuestro dice textualmente, el Padre Nuestro en chabacano. A ver si lo entendéis, os lo voy a leer. Nuestro tata quien tallin a cielo. Tata es padre, obviamente. Bendito el de usted nombre. Manda vené con el de usted reino. Hacel de usted voluntad aquí en la tierra, igual como allí en el cielo. Dale con nosotros el pan para cada día. Perdona el de nuestro maná pecados, como nosotros ta perdoná con aquellos quien ya peca con nosotros. No deja que nosotros hay cae na tentación, sino libra con nosotros de mal. Bien, yo lo entiendo. No sé una palabra pues que me puede pillar despistado, no sé, no soy de tatas, porque sé que es el Padre Nuestro y que es nuestro tata, Padre Nuestro, pero si no, nuestro maná pecados, pero por lo general el texto en sí lo entiendo. No solo he pillado porque he elegido porque es un texto que conocemos todos. Pero vamos, también he hecho otra cosa, aprovechando esta llamada tuya, y me he bajado un clip de un informativo local de Zamboanga, con una presentadora, dando una noticia cualquiera, allí en el informativo de la noche, una noticia de televisión local, y es así como suena. Mga jóvenes del presente generación posible hindi más conoce con el antes alcalde de ciudad, Vitaliano Agan. Fuera ya lang, si ta discutir na eskwela acerca la historia de la ciudad, donde posible ta menciona con su nombre na klase. Según con un antes compañera na política del defunto, mga estudiante el número 1 que tiene que rendir gracias con Agan por el mga proyecto que inicia él durante su término. Pues de nuevo, no sé vosotros, pero yo lo he entendido otra vez. Quizá haya que afinar un poquito el oído, y si esto lo bajamos a las hablas más dialectales, es decir, la de tu suegra, pues quizás sea todavía un poquito más difícil, pero el chabacano que se habla en Zamboanga en la televisión, o en el que rezan el Padre Nuestro en la iglesia, no es español, pero es casi español, le falta muy poquito. Respecto a lo que me pides sobre la contrahistoria, para hacer un programa sobre el español en Filipinas, hace tiempo, cuando salió esta película, esto fue el año pasado, sí, verano pasado, una cosa así, o la primavera pasada, que salió esta película sobre los últimos de Filipinas, una película que estoy viendo, española, por cierto, que no está mal, y pensé en hacer una contrahistoria sobre este tema. Anduve incluso buscando documentación y me la apunté. Luego la cosa se quedó ahí, tengo todavía las notas apuntadas en la libreta de la contrahistoria, pero pensaba hacerla un poquitín más ambiciosa, más que sobre el español en Filipinas, pensaba hacer una sobre Filipinas en el periodo colonial. Son muchos siglos, es cierto, y dar un repaso general, que por cierto no era del todo una colonia española, o era una colonia española sí, pero era propiamente una colonia mexicana, porque su único contacto con el resto de la hispanidad se hacía a través de México, a través del puerto
de Acapulco, el galeón de Manila, que circulaba una vez al año a través del Océano Pacífico, es decir, que pertenecía al virreinato de Nueva España. Cuando el rey enviaba una orden a Manila, no iba directa, iba primero a América y a Nueva España concretamente, y de Nueva España viajaba, cruzaba el Pacífico hasta Manila. De ahí que tardasen tanto en llegar las cosas a Filipinas y que la presencia de españoles en Filipinas siempre fuese muy pequeña. Es decir, no se llenó de españoles como otras zonas de América, y esa es la razón, en definitiva, que el idioma apenas tuviese o no tuviese la facilidad que sí tuvo pues, en México o en otros lugares. Es decir, con todo ha quedado esto del chabacano que os he puesto ahora. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Vamos a terminar con Carlos, que es un oyente de Salamanca, que tiene un tema que en España hace que se caliente cualquier conversación. Hoy quería hablarte, o más que hablarte, pedirte opinión sobre uno de los peores temas que se pueden sacar en una cena de Navidad con la familia, que no es otro que el Valle de los Caídos. Y es que leí ahora una noticia en la cual se indica que 750.000 euros es el coste que tiene para la Hacienda española, bueno, para Patrimonio Nacional en este caso, el mantenimiento y el correcto funcionamiento del Valle de los Caídos. Y además se expresa que probablemente necesitaría una renovación bastante a fondo, no como la parcial que se hizo, porque es verdad que el estado del monumento pues está en un declive importante, y esta restauración costaría unos 12 millones de euros. Esta noticia, bueno, pues ya sabes que como todas las de lo que salga del Valle de los Caídos, es usada inmediatamente por la izquierda para meter caña con todo lo posible y, bueno, querer, no sé si asociar a la derecha, incluso al centro, unas ideas franquistas o una asociación con la de extrema derecha que creo que no existe. Yo personalmente creo que es un monumento precioso, maravilloso, que se puede visitar sin tener ningún tipo de ideas políticas en la cabeza mientras se ve. Si bien es cierto que creo que ayudaría mucho que los restos de Franco salieran de allí, porque hasta donde yo creo, o hasta donde mi conocimiento llega, creo que él tampoco quiso estar enterrado allí, sino que fue algo que, bueno, decidió el rey emérito y que creo que podría ser corregido. Pero más allá de eso, creo que es uno de los mejores monumentos que tenemos en España, y creo que es un gran error politizarlo como se hace. Se puede leer en como a ti te gusta, en los comentarios de las noticias, siempre que hay una al respecto, por ejemplo, que estuvo hecho por esclavos, por prisioneros de guerra, y creo que la historia está para recordarla, para no repetirla cuando es un error. Y si tiramos el Valle de los Caídos, como pide prácticamente la mayoría de la izquierda, creo que sería uno de los mayores errores que podríamos cometer. Estamos ante un monumento prácticamente único que nos permite recordar muchas de las cosas malas que se hicieron en este país, y que sería de verdad un gran error tirarlo. Así que, bueno, quería saber un poco cuál es tu opinión, cómo crees que se debería explotar el monumento, si se debería restaurar a fondo, si se debería promocionar más, si los restos de Franco crees que deberían salir o no de allí, y, bueno, un poco tu opinión en general de este asunto. Y perdona que me he extendido un poquillo más de la cuenta. Un saludo y gracias por tus programas. Pues a ver, Carlos, yo es que este tema del Valle de los Caídos, desde hace unos años, por lo menos, no lo termino de entender. Hace 20 años, no me voy más lejos, 20 años, diría incluso más cerca, principios de siglo, 15, estaba allí y a nadie le molestaba. Te lo digo como madrileño, que el Valle de los Caídos está cerca de mi casa. Es decir, que lo llevo viendo toda la vida. Eso lo mandó a hacer Franco, que fue un dictador. Eso lo sabemos todos, los madrileños y los que no lo son. Pero es que el Palacio Real lo mandó a hacer Felipe V, que era un rey absoluto. Y el Escorial Felipe II. Y el Museo del Prado, el necio de Fernando VII. Caray, si nos pusiésemos a tirar edificios y monumentos encargados por autócratas, pues no nos quedaría nada en España. Vamos, tardaríamos años en demolerlo todo. ¿Y luego para qué? ¿Con qué objeto? No, es que esto lo mandó a hacer, ¿sabe usted? Fernando VII, fue un rey pésimo. Ya bueno, pues para hacer esa justicia nos quedaríamos en el Museo del Prado.
Claro, las propias colecciones del Museo del Prado, que están entre las mejores del mundo, esas colecciones son las antiguas colecciones reales que las coleccionaron reyes absolutos, que de demócratas no tenían nada. Aquí podríamos arguir que es algo más reciente, y evidentemente es algo más reciente, aunque tampoco mucho más reciente que Fernando VII. Fernando VII se muere en 1833 y Franco llega al poder en 1936, es decir, un siglo después. Pues que el caso del Valle de los Caídos tiene un significado político. Y claro, lo tuvo obviamente, y todavía para una minoría de gente lo sigue teniendo. Bueno, una minoría. Cuando yo era joven, o hace 15 años, lo tenía pues para la extrema derecha en España, o la extrema derecha nostálgica del franquismo, que es minúscula. Esa es la verdad, y no hay más que irse a las elecciones. ¿Quién vota a Falange Española y a esos partidos? No sé cuántos votos tienen, pero unos pocos miles, nada, inapreciable. Jamás han conseguido pues meter un escaño en el Congreso de los Diputados desde el 79. El último fue Blas Piñar, eso, en el 79. Es decir, desde hace 40 años. Para esos, quizá, que son muy pocos, podría tener un significado político. Y luego para los del otro lado, que en este caso sí, tiene un significado político principal. Y en su momento se edificó con un objetivo político. De reconciliación, pero reconciliación bajo la cruz y dejando claro quién había ganado y quién había perdido. Pero ese significado posteriormente se fue diluyendo. Yo, de hecho, de niño lo veía, es muy fácil de ver, tiene una cruz gigantesca, que se ve desde la carretera y se ve desde muchos kilómetros a la redonda, y no pensaba en Franco, te lo aseguro, ni de siendo joven. Si subía con la moto por allí, lo último que se me pasaba por la cabeza era Franco. Pensaba en el funicular que había para subir a la cruz, eso más cuando era niño. Porque es que además el Valle de los Caídos es un lugar precioso. Es un vallecito que hay en la sierra, fresco en verano, y luego se llena de nieve en invierno. Tiene un bosque fabuloso. Bueno, para quien le guste el bosque, a mí los bosques me gusta verlos desde fuera, pero no meterme dentro de ellos, hacer senderismo y esas cosas. Luego también tiene un significado religioso, claro. Hay una abadía benedictina en su interior. Por cierto, tiene una escolanía de niños que cantan como los ángeles. Y luego tiene un significado histórico, evidentemente, y ese es innegable y está ahí. Pero de la historia se aprende, nada más. La historia tiene que estar ahí para saber, de la misma manera que cuando miramos el Escorial sabemos lo que significó en su momento, y no por eso lo vamos a tirar, que era en ciertos puntos un monumento a la Contrarreforma. A nadie se le ocurriría tirarlo, ni al español evangélico protestante más furibundo. Bueno, pues en este caso algo similar. De la historia se aprende, la historia tienes que tenerla ahí muy presente y aprender de ella. Respecto a lo que me preguntas sobre qué se debería hacer con el Valle de los Caídos, pues si de mí dependiese, lo primero que haría sería sacar a Franco. Sacarlo de ahí. Es decir, porque no pinta nada. No fue un caído. Franco es el único enterrado en el Valle de los Caídos que no cayó en la guerra. Murió tranquilamente bueno, no tan tranquilamente, que al parecer su muerte estuvo plagada de sufrimientos, pero bueno, murió en una cama del Hospital La Paz. Pero en 1975, no en 1937 ni en el 38. Eso de entrada. Y como bien comentas, por lo visto fue una cosa de Juan Carlos de meterle ahí. Bueno, pues sacarle y devolverle, pues no sé, creo que su mujer está enterrada en el cementerio del Pardo, pues que lo lleven allí. Luego, a partir de ahí, pues ya restaurar lo que esté en mal estado, que no sé lo que será. Yo la verdad es que hace muchos años que no subo por ahí. Y por supuesto abrir de nuevo el funicular, eso es importante, que lleva un montón de años cerrado. Y devolverlo un poco pues como un lugar al que se puede visitar para pasear por el bosque, para mirar el monumento, para hacer fotografías, para subir en el funicular. En tiempos había también un restaurante, no sé si seguirá abierto, no sé si seguirá abierto, no tengo ni idea, pero ya digo, hace un montón de tiempo que no voy por allí y fuera y tenemos que convivir con nuestra propia historia. Es la que hay, nada más. Cambiarla es, aparte de inútil, todo lo más que se puede hacer, que es lo que algunos hacen y además se empeñan en eso, es hacer el ridículo, aunque si lo miramos desde cierto punto de vista, cuando intentas legitimar el poder en el presente, tratas de hacerlo sobre el pasado. Y si el pasado no te favorece, pues lo cambias.
nada más. Y necesitas un malo en el pasado. En el caso del franquismo, pues no sé, creo que si después de 40 y tantos años el país no lo ha superado, y creo que lo ha superado por lo menos a nivel de calle. Otra cosa es lo que algunos se empeñan en decir, ¿no? Que hay un problema y tal y cual. No lo hay. Cualquier español lo sabe. No se discute, no hay... Y esto del Valle de los Caídos, si hace que haya discusiones, es precisamente porque han resucitado un muerto que llevaba muchos años muerto y que a nadie le haya molestado nunca. Muy bien, queridos amigos, pues con esto podemos dar ya por concluida la contrarréplica de hoy y os emplazo a todos vosotros o a todos ustedes a volver por aquí mañana.